Hola a todos, les habla Walter para Física 220. Aquí venimos con un video más. Estamos en la sección de estática y el segundo ejercicio que vamos a hacer dice que el cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos y está en equilibrio colgado de cuerdas, como lo muestra la figura. Lo que pide es calcular las tensiones de las cuerdas. Vieron que tenemos tres cuerditas, dos están amarradas al techo en diagonal, forman 25 grados acá y 60 grados acá, y una tercera cuerda que está atada a ellas soportando una masa. La diferencia que tiene este ejercicio con el anterior es que el anterior tenía esta cuerdita así horizontal amarrada de una pared. Ahora hay dos cuerdas en diagonal. Vamos a pasar a la solución. Ahí tenemos el esquema. El dato es que la masa tiene 20 kilogramos y el ángulo este es 25 grados entre esta cuerda del techo y el otro forma 60 grados con respecto al techo. ¿Cómo se resuelve? Comenzamos, como en el otro caso, con el diagrama de cuerpo libre para la masa, o sea, la representación de las fuerzas que actúan sobre la masa. Cuando ustedes lo hagan en el cuaderno, lo pueden hacer aquí mismo en el dibujo. Yo lo separo. Obviamente actúa, como en todos los cuerpos que están cercanos a la Tierra, la fuerza peso o fuerza de la gravedad, que es hacia abajo con el vectorcito arriba, y también está la tensión, que la vamos a llamar tensión 1, que es la tensión que está soportando esta cuerda que tira de la masa hacia arriba. ¿Por qué la llamamos tensión 1? Para diferenciarla de la tensión de esta otra cuerda y de esta otra cuerda, o sea, hay dos cuerdas más. Y ahí planteamos la condición de equilibrio para el cuerpo. La condición de equilibrio ya sabemos que es que la fuerza neta tiene que ser 0. Y eso solamente es posible si el peso es igual a la tensión 1. Como son opuestas y al ser de módulo igual, la resta entre ellas me da 0. Por lo tanto, el peso y la tensión 1 son iguales. ¿Cómo se calculan? Con la ecuación de peso, masa por gravedad, o sea 20 por 9,8. Entonces ya sabemos la tensión que va a tener esta cuerda, que vale 196 newton. Entonces una de las tensiones ya la sabemos. ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir con el diagrama de cuerpo libre para el punto en común de las cuerdas, o sea, para este puntito acá. Si tenemos las cuerdas, vamos a representar las fuerzas que actúan ahí, que todas ellas son obviamente tensiones, porque cada cuerdita de este puntito va a tirar de él. Por lo tanto, tenemos la tensión 1, que va a ser la misma que esta, porque está presente en la misma cuerda. Si la cuerda tira de la masa hacia arriba acá y hacia abajo del puntito, esa fuerza es la misma tensión. En la otra cuerda tenemos otra tensión llamada tensión 2 y en la otra tensión 3. ¿Cómo procedemos? Ahora se elige una referencia. La referencia obviamente es un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Tenemos un eje Y y un eje X. Y vieron que ahora solamente la tensión 1 es vertical y coincide con el eje Y. En el eje X no hay ni una fuerza. ¿Por qué? Porque estas están en diagonal. Por lo tanto, ahora hay que descomponer cada una de esas fuerzas que no están en el sistema de referencia nuestro. Por lo tanto, T2 y T3 no están en nuestro sistema de referencia. Si trazamos una línea paralela al eje X, desde el extremo de T2 va a tocar en un punto en Y, que ahí me va a marcar la componente de T2 en el eje Y. La vamos a llamar T2Y y va a formar 60 grados acá esta línea con respecto a T2, como acá en el dibujito. Lo mismo hacemos para el eje X. Trazamos una línea paralela al eje Y, donde corta el eje X me marca el tamaño de la tensión 2 en X y la llamamos T2X. Para la tensión 3, exactamente el mismo trabajo. Prolongamos o proyectamos acá desde el extremo de la tensión 3 hasta el eje Y ahí me marca la tensión T3Y, tensión 3Y, y lo mismo hacemos para el eje X y me marca T3X. Luego de hacer el diagrama de cuerpo libre, planteamos la condición de equilibrio para cada uno de los ejes. Tenemos el eje Y y el eje X y vamos a trabajar con el eje Y. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que la fuerza neta debe ser 0. En el eje Y
¿Qué fuerzas me quedaron? Me quedó tensión 1 hacia abajo y me quedó la tensión 2I y la tensión 3I hacia arriba. Por lo tanto, la suma de la tensión 2I más la T3I me tiene que dar igual a la tensión 1. Bien, entonces, T2I, ¿cómo se calcula? T2I es el cateto opuesto a este triángulo, el rectángulo que queda ahí, y es el cateto opuesto al ángulo de 60, ¿no? ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque no lo está tocando, está del otro lado. Por lo tanto, el cateto opuesto se resuelve con seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación para T2I? Nos quedaría T2 por seno de 60. El mismo razonamiento sería para T3I, sería T3 por seno de 25, porque es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que queda acá. Y todo esto es igual a T1, o sea, la suma de ellas dos es igual a T1. Entonces llegamos a esta ecuación. Seno de 60 vale 0,87 multiplicando por T2. El orden de los factores no altera el producto, lo escribí así para que quede más cómodo. Y lo mismo con este, seno de 25, que es 0,42, multiplica a T3 y T1, que ya lo sabíamos que vale 196. Ahí llegamos a la primera ecuación. Una cosita, cuando calculen seno, coseno y tangente del ángulo en estos casos, tiene que poner la calculadora en DEG. Bueno, vamos a separar por esta línea porque acá vamos a hacer el análisis de la condición de equilibrio para el eje X. ¿Qué me quedó en el eje X? Me quedó la tensión 2X hacia la izquierda y la tensión T3X hacia la derecha. Como la fuerza neta en X tiene que valer 0 porque es la condición de equilibrio, si yo resto el T2X menos T3X me va a dar 0. Esto es lo mismo que decir que T2X es igual a T3X. Si paso T3X para este lado, los restos me tiene que dar 0. ¿Por qué elegí este formato de ecuación? Porque es el mismo que este otro. Tenemos acá una resta, aquí una suma y es igual a un número. En este caso es 0. Entonces, seguimos el razonamiento. T2X es esta fuerza que está aquí, que equivale en tamaño a esta línea punteada acá de proyección. Por lo tanto es el cateto adyacente al ángulo de 60. Como es cateto adyacente, si hacemos cateto adyacente sobre hipotenusa, es la definición de coseno del ángulo. Es por eso que T2X se calcula T2 por coseno del ángulo, que sería 60. El mismo razonamiento usamos para T3 y quedaría que T3X es el cateto adyacente al ángulo de 25, por lo tanto se calcula T3 por coseno de 25. La resta de estos dos términos me quedaría 0. Por lo tanto llegamos a una ecuación con el mismo formato de esta y con las mismas incógnitas. Vieron que esta ecuación yo no la podía reducir más y esta tampoco la puedo reducir más. Pero ¿cuál es la ventaja? Que tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 tienen las mismas incógnitas. O sea, T2 está aquí, T2 está aquí, T3 está aquí y T3 está aquí. Y además estas ecuaciones tienen más o menos el mismo formato. Bueno, ¿cómo seguimos? Tenemos dos ecuaciones que tienen dos incógnitas cada una. Y esas incógnitas son las mismas. Las volví a escribir acá y vamos a utilizar el método de sustitución. Hay otros métodos que puede ser un sistema de ecuaciones, pero me pareció más interesante trabajar con el método de sustitución. ¿Qué se hace? Se deja T2 en función de T3, o sea, trabajando con la ecuación 2. O sea, a T2 yo voy a buscar la forma de dejarla en función de T3. Porque así sustituimos en esta otra ecuación T2 en función de T3 y me va a quedar siempre la misma incógnita, que sería T3. De esa forma vamos a descubrir T3. Entonces vamos a trabajar con la ecuación número 2. La vuelvo a escribir y vamos a despejar aquí T2. Entonces este término que está restando pasa para acá positivo, entonces me queda 0,50 es igual a 0,91 T3. Seguimos operando. Si despejamos T2 de acá, este 0,50 que está multiplicando lo pasamos dividiendo a el término que es 0,91.
0,91 por T3. Por lo tanto, T2, si hacemos esta división, 0,91 dividido 0,50 me da 1,82 por T3. Entonces ya tenemos a T2 escrita en función de T3. Entonces lo que hacemos es sustituir en 1. Si tengo la ecuación 1 acá, ¿no? Esta ecuación, en vez de T2, vamos a poner 1,82 T3. Está en otro colorcito acá, ¿no? T2 es 1,82 T3. Y esta multiplicación la puedo hacer. Si hago 0,87 por 1,82 me da 1,58 T3 más 0,42 T3 y sabemos que eso es igual a 196. ¿Cómo sigue? Como me queda T3 acá y este término también tiene T3, puedo hacer esta suma. 1,58 más 0,42 me da 2. Entonces me quedaría 2T3 y eso es igual a 196. Por lo tanto, si despejamos este 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, me queda que T3 es 196 dividido 2 y eso quiere decir que T3 da 98 newton y esta es otra de las tensiones que teníamos que calcular. Ya sabemos que T1 es 196 newton y T3 98 newton. Como ya sabemos T3, ahora vamos a trabajar con esta ecuación acá para calcular T2. En vez de T3 vamos a poner 98 newton, sustituimos ahí y me queda que T2 es 1,82 por 98 y así de fácil vamos a saber el valor de T2. ¿Cuánto vale? 178,36. Por lo tanto aquí ya sabemos el valor de T2, sabemos el valor de T3 y el valor de T1 que está en la otra diapositiva que vale 196 newton. Y ahí termina el ejercicio. Por lo tanto, esto ha sido todo. Les habló Walter para Física 220. Nos vemos en el próximo video.